doy la más cordial bienvenida a estas pantallas a esta hora. Feliz día y bienvenido a DNews. Mil gracias por la invitación y un saludo cordial a quienes nos están viendo y quienes están alimentando esta discusión y esta noticia que es crucial para la ciudad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, concejal. Y es que preocupa la situación que está atravesando la capital. ¿Qué está pasando que ha resurgido esta ola y sobre todo los indicios que nos hacen pensar que volvió la época de los 90 de la violencia en la capital? Pues miren, los datos son absolutamente elocuentes y además preocupantes. Frente a la noticia que ustedes dan de lo que pasó ayer, pues hay que resaltar que no solo es lo que está pasando desde ayer, sino que acá estoy lloviendo y de 2022 a 2023 la tasa de homicidios aumentó en un 12%. Sí. Ha venido aumentando sistemáticamente en esta ciudad. Y de 2022 frente a 2021, la tasa de homicidios de Bogotá ha sido más alta sistemáticamente en cada mes. Solo en mayo vuelve a ser igual, pero nunca por debajo. Eso quiere decir que la prioridad de la ciudad no ha sido la vida. La vida nosotros tenemos que asumirla como un tabú, que no se toca, que no se maltrata. Pero eso involucra que la prioridad de la política pública y de la decisión política es asumir la vida como un gran baluarte, como un gran bien, que en últimas es un bien público. Absolutamente. Y eso es una acción de cooperación, eso es una acción colectiva. Uno no le echa sablazos al gobierno nacional o a la otra institución. Uno lo que genera es una gran cooperación, incluyendo la ciudadanía, para que la vida sea la prioridad. Y lamentablemente lo que ha pasado es que la vida no ha sido la prioridad en esta administración y hay que decirlo con toda tranquilidad. Y lo que sí ha pasado es que siempre nos dan un diagnóstico que no es el más preciso. Y entonces la solución de ese diagnóstico, el remedio para esa enfermedad dado el diagnóstico no es el mejor. Y segundo, muchas veces pues nos hemos lavado las manos, no hemos asumido la responsabilidad y la corresponsabilidad institucional y política para enfrentar este reto que tiene la ciudad. Y de esa manera lo que hemos hecho es hacerle el quite a este problema, que es el principal problema que tiene la ciudad, y no asumir la seguridad desde un enfoque de cultura ciudadana, es decir, como una gran acción colectiva y no basado en el populismo punitivo y tampoco basado en la mera militarización, que lo que hemos visto es que no genera ningún resultado porque la tasa de homicidios sigue aumentando y los hurtos siguen aumentando. Concejal, dejemos un segundito de lado la política y el tema de las políticas de seguridad. ¿Qué cree que está haciendo que aumente esta ola de criminalidad? ¿Hay más presencia de narcotraficantes en la capital? ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá? No, yo creo que sí se debe tomar un enfoque y ese enfoque tiene incidencia en que las tasas de homicidios y los hurtos bajen y suben. Un ejemplo de eso es lo que hizo Antanas Mocus en los 90 que ustedes tocan, y acuérdense que ahí la tasa de homicidios bajó. Sí. Pero nosotros tenemos que comprender también qué está detrás de los poderes territoriales. Es decir, está en juego en los territorios, en los límites de Bogotá y Cundinamarca de esta ciudad, o de Bogotá con el Meta. Ahí nosotros tenemos que entender qué está en juego, qué poderes del narcotráfico, cómo están jugando los tráficos y los corredores de narcotráfico y de ilegalidad de esta ciudad. Pero también tenemos que decirlo, ¿qué papel está jugando la policía ahí? Es decir, la policía está ahí para garantizar justicia, garantizar seguridad, o en algunos casos está siendo cómplice de estas estructuras y hace parte de este comercio ilegal o de estas prácticas ilegales, o también, digamos, no está haciendo la tarea de enfrentar con toda claridad este tipo de cosas. Afortunadamente en este momento tenemos un director de la policía, Salamanca, y un ministro de defensa que se la han jugado para combatir la corrupción, en especial frente a la policía. Ahí nosotros tenemos que articular y por eso la reforma a la policía es fundamental. Pero también el Consejo Distrital de Paz, el Consejo Distrital de Política Criminal tiene la responsabilidad de investigar este tipo de situaciones y de responder precisamente a la pregunta que tú me haces. Esa pregunta la tiene que responder el Consejo Distrital de Política Criminal que nosotros armamos en el plan de desarrollo, y a su vez
articularlo con la participación y la acción colectiva del Consejo Distrital de Paz. Bueno, hay muchas cosas que están pasando sin duda en la capital. Aparte del sicariato, también la ola de robos ha crecido. ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar el gobierno local, pues la administración local de la capital, para poder tratar de solventar un poco esta sensación de inseguridad que ya dejó de ser sensación, es una realidad? Bogotá está atravesando por una de las olas de criminalidad más altas en los últimos años. ¿Cuál es la solución? Pues miren, aquí yo creo que debe haber una triada, Estefanía, y es lo siguiente: nosotros necesitamos investigar, entender a fondo, en tiempo expedito y pronto, pero muy, muy profundo. Y ahí la academia, las organizaciones sociales, la administración, nosotros los líderes políticos y de opinión, y ustedes los medios de comunicación, Sí. en la tarea de comprender qué está pasando en esas calles que ustedes están determinando en este momento. ¿Qué es el poder territorial que está ahí en juego? Con datos, con investigación cualitativa, con investigación etnográfica. Y eso complementado con dos cosas. El que roba sabe que no va a tener ninguna sanción. Y entonces tiene un incentivo muy grave para robar, porque dice: a mí no me importa si robo o no robo, de todas maneras no me van a sancionar. Es decir, hay un nivel de impunidad muy alto y hay un nivel de transacción, de ilegalidad que también está permeando la legalidad. Y eso lo que hace es intensificar la impunidad, y cuando la justicia empieza a titubear en ese sentido, la inseguridad empieza a aumentar. Entonces nosotros tenemos que trabajar ahí de manera muy fuerte con la justicia, con los policías y con esta investigación para detectar qué es lo que está pasando y evitar esa impunidad. Pero también hay que decirlo, nosotros los ciudadanos y ciudadanas también tenemos que asumir una corresponsabilidad. Tenemos que generar una transformación cultural desde la cultura ciudadana. Nosotros en muchos casos estamos comprando celulares robados y sabemos dónde comprarlos y sabemos que son celulares robados. Pues si hay una alta demanda de celulares robados, la oferta va a seguir. Nosotros necesitamos hacer esa transformación cultural. Nosotros estamos criticando y criticando y criticando, pero yo he tenido muchos amigos y amigas que critican el hurto, pero saben que han comprado celulares robados o artificios de carros que son robados y sabemos dónde los venden. Entonces, ahí nosotros también tenemos que transformar. ¿Eso es suficiente? No. Necesitamos detectar las estructuras criminales, porque estas son industrias criminales que están movilizando el hurto de celulares, que están movilizando el narcotráfico en la ciudad. Y eso tenemos que detectarlo y sin titubeos enfrentarlo. Y si hay complicidad con la policía, esa complicidad fracturarla radicalmente. Concejal, ya que usted habla de estructuras criminales, ¿cómo es la presencia del Tren de Aragua en nuestro país y particularmente en la capital, en Bogotá? Pues lo que nos dicen es que, digamos, desde las cárceles, algunas de México y otras de Estados Unidos, están manejando una cantidad de tráfico territorial, de poderes de territorio, por ejemplo, entre Usaquén y La Calera, en Lijacá, en el Codito, en la Mariposa. Y eso es un tráfico que termina y atraviesa Bogotá. Pero también qué está pasando en los límites, por ejemplo, de Bogotá con Cundinamarca, que terminan en el Meta y Villavicencio, y esos corredores de narcotráfico, pero también esos corredores de ilegalidad. ¿Qué está pasando a su vez entre Mosquera, Madrid, y que entran por Engativá y por Fontibón para hacer esos corredores que terminan con los celulares en el centro de Bogotá? Ahí hay unos intereses, y esas estructuras no es suficiente decir que es el Tren de Aragua en general. No, nosotros tenemos que entender cómo se diversifican esas estructuras, Claro. quiénes son los líderes, cómo están comprando a los líderes o cómo están amenazando a los líderes. Y eso hay que hacerlo bien, eso hay que hacerlo con seguridad, porque esas investigaciones claramente son muy riesgosas. Pero ¿qué está pasando con los líderes juveniles? Que los que cogen son a los muchachos, pero esos muchachos son más víctimas que victimarios. Y entonces son los que son Sí, los reclutan a la fuerza, ya podemos ver el tema también del reclutamiento de menores. Concejal Diego Cancino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí estos minutos de su tiempo en DNews, haciendo este importante análisis. Le deseamos feliz día y feliz almuerzo. Gracias. DNews y además, Estefanía, mil y mil gracias. No olvidemos que la seguridad es un gran bien público y es producto de una gran acción colectiva donde no necesitamos estigmatizar, donde necesitamos asumir la corresponsabilidad. Necesitamos basar la seguridad en una confianza y no en una ley por las malas. Así es.
Muchísimas gracias, concejal, por estar con nosotros.